Buenos días o tardes o noches, dependiendo en la hora en la que usted, profesor, esté viendo este video, que prácticamente es nuestro trabajo de proyecto final. Por medio de este proyecto voy a interpretar lo que estuvimos viendo en los bloques del cuatrimestre. Será un poco voy a tratar de resumir lo más que pueda toda la información. Y pues la finalidad de este tipo de actividades creo que es la retroalimentación de lo que hemos venido haciendo para mejorar y reforzar el aprendizaje. Aspectos generales del derecho internacional público. Es un ordenamiento entre estados para su buen funcionamiento en relaciones y comercio. Estos normamientos empezaron a emanar conforme a la costumbre que hay entre los países. El concepto de derecho internacional público es la rama del derecho que regula a los estados. Algunos juristas nos mencionan que hay dos formas de sancionar el derecho internacional público, que el primero son represalias. El país que es afectado puede tomar venganza. Se dice que el país que está siendo violado para su interés está autorizado en tomar represalias en contra del que comete la violación. La segunda forma de sanción es la guerra, un país contra otro bajo armas, y puede llegar a existir contraguerra también. El objetivo del derecho internacional público es asegurar que haya paz, seguridad internacional por medio de la creación, modelación que se realiza a través del derecho internacional público. Y bueno, pues como todo tipo de ordenamiento en materia jurídica, tiene sus propias fuentes de derecho, que son la voluntad estatal, dependiendo de la voluntad del Estado del país, es en la que se van a llegar a hacer tratados, convenios o inclusive las mismas representaciones de países. Los limitantes o límites. Bueno, esto quiere decir que igual dentro de la voluntad después vienen los limitantes, o sea, qué cosas no voy a hacer, qué cosas me tengo que restringir. ¿Por qué? Porque igual puede ser motivo de sanción de derecho internacional. Los principios de derecho, que son muy básicos en tal vez todas las materias de derecho o ramas, y la supranacionalidad, que es un organismo o institución que afecta a más de una nación y que tiene el poder que está por encima de un gobierno nacional. Entonces, estas son las fuentes del derecho que tenemos dentro del marco internacional. La soberanía y el derecho internacional público. En el concepto de soberanía tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. El poder público proviene del pueblo y se instituye para beneficio del mismo. Entonces el poder de representación de nuestro país como un Estado libre, democrático y federal, la voluntad de elegir quién representa a nuestro gobierno, somos todos los mexicanos que habitamos en él. Las relaciones que se dan entre países dentro de términos legales, entre comillas, derecho internacional, opera conforme a los usos y costumbres que se han venido dando. Esto quiere decir que también es consuetudinario, pero hay lineamientos que se deben seguir, como la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los tratados internacionales. Responsabilidad internacional en los estados.
La responsabilidad de los estados es una forma correcta de aplicar las obligaciones de los estados en materia internacional. Sin esta responsabilidad, estoy de acuerdo que el ordenamiento público internacional sería un caos. Y no se respetaría, sobre todo, digámoslo así, una área, un marco tránsito que puede ser aéreo, marítimo y terrestre. Esto solo por dar un ejemplo. La importancia de esta responsabilidad genera un mejor relacionamiento con los países, como comercio, turismo, tránsito, economía. Y por qué no, para los actos de crimen en materia internacional también existe la Corte Penal Internacional para llevar a proceso a todas esas personas involucradas con estas conductas. Los sujetos del derecho internacional público. Son aquellos capaces de tener derechos y obligaciones. Son los estados que cumplen con todos los requisitos para determinarse como tales. Deben de cumplir tres elementos, que son territorio, gobierno y población. Tenemos dos tipos de estados: los típicos, que se encuentran sometidos que no se encuentran sometidos a restricciones respecto a sus derechos y deberes. Esto quiere decir que estos estados sí cumplen con los tres elementos para poder llegar a ser un estado soberano. Entonces después tenemos los atípicos, que se encuentran limitados en su personalidad jurídica de derecho internacional, como son las organizaciones internacionales. Estas son carecientes de cumplir algunos de los requisitos esenciales para poder ser un estado soberano. Y bueno, pues en conclusión, el derecho internacional público tiene raíces desde tiempos muy antiguos, los cuales se reforman por la comunidad internacional para mejorar la relación entre países y tener paz entre los mismos. La elección de la soberanía nacional es lo que hace que la representación pública entre en materia de derecho internacional público. La responsabilidad internacional es una de las materias más delicadas de estudio. De no estar al pendiente de todos los tratados acordados, podríamos llegar a estar perjudicando a naciones enteras. No puede haber derecho internacional público si no hay sujetos capaces de tener personalidad jurídica propia y poder llevar a cabo una nación al frente al mismo nivel que los demás. Y bueno, pues este sería mi trabajo. Espero haya de haber sido de su agrado y le mando un saludo. Muchas gracias.